Muy buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Hoy jueves 23 de septiembre, ya estamos entrando en la recta final de este mes patrio, de un mes movido literalmente. Ya saben que hay mucha carrilla y hay muchos memes de que en septiembre en México es un mes movido y bueno, pues cómo no, si siempre la madre tierra nos mueve el piso para hacernos sentir vivos, para demostrar que la madre tierra también está viva. Entonces, bueno, pues es un mes importante. No había estado con ustedes estos días. Como saben, hice algunas transmisiones en vivo desde fuera. Estuve en una gira de 15 días por el estado de Tamaulipas, en Nueva York, en Houston, y bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Y también, como les comentaba en alguna de las transmisiones en vivo, tuve la dicha de ser invitado a la ceremonia de la conmemoración de los 20 años de los atentados de las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Un evento complicado, un evento muy emotivo, y como lo decía yo en mi transmisión en vivo desde Nueva York, pues nunca vamos a lograr entender qué es lo que es capaz de hacer el ser humano contra el propio ser humano. Y quiero empezar con esto esta mañana porque son dos cosas diferentes. Tragedias que provoca el ser humano contra el ser humano, que eso, discúlpenme, me emociona mucho de una manera desgarradora, en donde nunca podré aceptar y entender una destrucción del ser humano contra cualquier otro ser humano. Cualquiera que sea el pretexto, para mí no es entendible, no es aceptable atentar contra la vida, contra la integridad de otro ser humano. De verdad que yo no lo puedo aceptar, no lo puedo asimilar, como el caso de las guerras, como el caso del Holocausto, y ahora esta situación tan complicada, tan controversial del 11 de septiembre, de lo ocurrido. Pues ahí lo dejo para no entrar a detalles, porque es tema muy largo y muy grande para otra mesa de discusión. Pero por otro lado, tenemos las desgracias naturales, las desgracias que suceden por el cambio climático, algunas predecibles, algunas que podrían tener remedio porque también dependen del ser humano, pero otras no, otras son parte de la naturaleza. Los terremotos, los huracanes, insisto, algunos provocados por el cambio climático, otros como los temblores, bueno, pues que se dan por reacomodos de las capas tectónicas, por todo eso que yo no soy especialista, pero ocurren. Y también este mes de septiembre es importante recordar todo eso, porque nuestro país, históricamente, el mes de septiembre tiene marcas muy hechas, cicatrices hechas. La más grande que tenemos recuerdos, por lo menos mi generación, es la del 19 de septiembre del 85. Justo acabamos de pasar hace unos días también otra vez el recordar esa situación, lo que ocurrió en el 2017. Y bueno, por eso es que el día de hoy tenemos un gran invitado, un invitado de honor, que yo estoy muy contento que nos haya aceptado la invitación para platicar de esto y de muchas otras cosas, porque entender la protección civil, entender la participación en México y en el mundo de cómo entender y atender estas desgracias es importante hablarlo, y qué mejor que en estas fechas. Ya no voy a hacer esperar más a nuestro invitado, que llegó muy puntual y está muy listo, y ya se aventó todo el rollo de mi intro, pero vamos a darle entrada aquí con nosotros. Se encuentra Carlos Alejandro Sánchez González, quien es un orgullo para México, quien es un honor. Carlos, gracias por aceptar esta invitación. Te invito a prender tu micrófono. Y bueno, pues este programa, como ya sabrás, no es un programa de cartelera ni de divertir, sino es un programa para traer
a personalidades de la vida pública y la vida privada, económica, social, que han dejado huella en México. Y sin lugar a dudas, Carlos Sánchez y tu familia son unos personajes orgullo mexicano que han dejado huella. Bienvenido, bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Jorge, y de verdad muy agradecido por esta invitación, por abrir esos espacios de comunicación con la gente, porque créeme que para mí, te decía, hablar de protección civil me emociona, ¿no? Y no por el hecho de cumplir con una fase personal, sino porque me parece que es la única manera en la que los humanos nos podemos autoproteger, que sería un poquito el tema de la plática, si así me lo permites. Claro que sí, mi tío Carlos, y efectivamente, y estamos en un mes, así como también es el mes del testamento, paradójicamente, porque a veces las desgracias terminan en un desenlace fatal. Bueno, pues también es un mes de reflexión para la Cruz Roja, para el tema de protección civil. Decía yo en el intro, lo que ha ocurrido en nuestro país nos sacude literalmente para tener un momento de reflexión. Pero antes de entrar a ese tema de protección civil, antes de entrar al tema de los topos, de esa actividad maravillosa y excitante que ya nos contarás cómo es, quisiera yo que nos contaras primero de Carlos Sánchez, del ser humano, del niño, dónde nació, cómo creció, qué lo movió, que nos platiques de tu familia, que nos lleves una tarde a comer con tu familia y nos lleves a ese mundo de Carlos Sánchez, el ser humano, el que siente, el que llora, el que se ríe. Cuéntanos un poquito de ti y poco a poco ya nos iremos adentrando a este tema de la protección civil. Así es que, adelante, Carlos. Ay, hubo un problema por ahí. Bueno, pues, ¿qué quieren? Estamos aquí transmitiendo. Hubo un problema ahí técnico. Creo que Carlos o le dio un clic equivocado o tuvimos algún problema con el internet. Vamos a ver si lo rescatamos. Nos dejó así en ascuas para saber qué es lo que estaba pasando, pero bueno, esperemos rescatar y recobrar la comunicación con Carlos Sánchez, quien, bueno, pues en lo que se logra conectar o en lo que recobramos la comunicación con él, déjenme decirles que lo contactamos por medio de amigos comunes, a quienes les agradezco y les mando un fuerte abrazo y mi gratitud por permitirnos esta conexión. Y bueno, pues Carlos Sánchez es un topo reconocido internacionalmente, que ha participado en diferentes rescates, que ha participado en diferentes actividades de protección civil dentro de estas actividades. Déjenme ver qué es lo que está pasando para ver si lo podemos rescatar. Estoy tratando aquí de rescatar a Carlos. Déjenme ver si lo podemos hacer. Bueno, me están comentando precisamente que tuvo un problema de internet y bueno, pues es parte del show, es parte de estas redes sociales, es parte de estar transmitiendo y grabando en vivo. Bueno, pues ni modo, es parte de lo que estamos haciendo. Y bueno, pues en lo que se conecta Carlos, déjenme decirles que, ¿por qué comentaba en el intro acerca de que el tema de la conmemoración o la celebración del 20 aniversario de los actos terroristas de las Torres Gemelas, del World Trade Center en Nueva York? ¿Por qué fue tan controversial? Déjenme decirles que en medio del dolor, en medio de la presencia de dos expresidentes, estuvo presente el presidente Barack Obama, el presidente Clinton con sus esposas, y el actual presidente Joe Biden estuvo presente. Una ceremonia que, si bien tenía que cumplir el tema político, el protocolo político, el protocolo de luto político, pues también estaba presente familiares y amigos de los pocos más
de 2,000 muertos reconocidos, familiares y amigos de poco más de 2,900 personas muertas o declaradas muertas en ese siniestro, en ese atentado. Pero también había una gran cantidad de familiares y amigos de personas desaparecidas, que rebasa el número de los reconocidos. Es mucho mayor el número de las personas desaparecidas que el número de personas reconocidas. Entonces, es muy complejo entender este contexto porque había personas de todo tipo y había personas que están impulsando el tema de la teoría de la conspiración, que si fue un atentado o fue un autoatentado en los Estados Unidos, o realmente fue un acto terrorista provocado por fuera de los Estados Unidos. Pero bueno, ya Carlos, ya lo recobramos, nos informaron que había perdido el internet. Bueno, pues se los dije, así sucede cuando estamos grabando en vivo, ni modo, es parte de la nueva realidad y de este uso excesivo del internet. Todas las casas y todos los espacios ahorita, el internet es el mayor insumo de las comunicaciones. Ya te recobramos, Carlos, mientras seguí echando aquí un rollo de Sí, gracias. experiencia de Nueva York. Pero platícanos un poquito de Carlos, el ser humano, el niño. Platícanos y llévanos a tu casa de tu infancia y qué te llevó a ser lo que hoy eres. Y nuevamente, bienvenido y es un honor tenerte por aquí. Bien, muchas gracias. Pues mira, también es un día tan emotivo para mí, que hoy cumpliría años mi mamá, que está en otro estado de la energía. Y casualmente en el mismo mes en donde tú has referido todas estas cicatrices que tienen que ver con los desastres en México. Pues mira, yo soy el último chico de mi familia, yo fui el pilón. Mi madre desde siempre me hizo saber que yo había nacido y me la creí, que yo había nacido para algo importante porque hace casi 50 años cuando yo nací prematuro, ni siquiera de 7 meses. Entonces, habían dicho que iba yo a tener, o que me moría, o que iba a tener un problema de mental. Creo que fue lo segundo, porque a veces no cabilo bien, pero nosotros nos criamos con mi papá, era un trabajador, él siempre nos hizo favor de enseñarnos su oficio. Yo tengo el oficio de ser impresor desde muy niño, todavía con linotipos y serigrafía y cosas a mano. Pero creo que la que realmente influyó en esto fue mi madre. Ella siempre fue una mujer completamente solidaria con sus vecinas, con sus comadres, con sus hermanos, con sus hermanas. Y bueno, nosotros nos criamos en una casa muy cerca de Tlatelolco, a unas pocas calles de Tlatelolco, ahí sobre Calzada de Guadalupe, en un edificio de departamentos de mucha gente hermosa, trabajadora, ¿no? Realmente eran lugares pues de familia, ¿no? No era solamente un edificio. Ahora me extraña mucho que cada vez nos alejamos más de esa interrelación personal, aunque estemos más cerca. Pero bueno, yo vivía en un edificio ahí sobre la Calzada de Guadalupe y cuando ocurrió el terremoto de 1985, todavía mi mamá de manera, pues, autoritaria me dijo, no, a mí no me importa que haya temblado, porque yo iba en la tarde a la escuela, yo iba muy cerca en la escuela secundaria y me dijo, no, tú agarras tus cosas y te vas. Pues me tardé mucho en llegar porque no había transportes, era un lugar muy complicado, había muchos derrumbes sobre Casa de Guadalupe y pues obviamente ahí en Tlatelolco. Pero pues llegué, lamentablemente no había escuela. Y bueno, estuvimos varios meses sin tener clases en esas zonas complicadas de la ciudad. Yo tenía una maestra, la maestra Colmenero, era mi maestra de biología. Con ella hice unos experimentos medio raros que tienen que ver con la conservación de la carne, ¿no? En unas pirámides, recuerdo muy bien que me daba mucho gusto hacer esas cosas innovadoras. La maestra tenía una condición difícil de salud porque ella tenía su piel muy morenita, porque tenía un cáncer en la piel. Entonces ella siempre traía un sombrero
así de ala ancha, y una sombrilla para cubrirse del sol. Y bueno, en los recesos de la escuela, pues a mí me gustaba sentarme con ella a platicar porque era una mujer estupendamente sabia, ¿no? Y lamentablemente esa maestra pues vivía en el edificio Nuevo León. Eh, de hecho, unos días antes, ella estuvo delicadita de salud y pues por ahí le llevé unas manzanas, ¿no? Yo me acuerdo, el lugar acababan de incluso poner en su piso, que era de parquet, habían barnizado y la maestra salió así como, porque no esperaba visitas y bueno, ya llegó su alumno Carlos, le di un abrazo, le di sus manzanas y no la volví a ver. De hecho, después del sismo, muchos días después, siempre soñaba el ir bajando porque los elevadores me dieron miedo, fíjate, algo de instinto de esos elevadores que tenía el edificio de Nuevo León, no sé por qué no me quise subir y me bajé mejor las escaleras. Y yo me soñaba de manera reiterada esos sueños recurrentes en el edificio, bajando las escaleras del edificio Nuevo León. Después de que nos dijeron que el edificio Nuevo León había caído y que al otro día trataba yo de ver con mis binoculares, siempre me han gustado esas cosas, siempre tengo binoculares cerca. Ver, pues se veía de la azotea del edificio donde vivíamos, yo estaba viendo a ver cómo estaba el edificio Nuevo León cuando viene el segundo sismo, era de noche, ¿no? Entonces, por ahí ocurrió algo que ni siquiera lo noto como un asunto de heroísmo, ¿sabes? O sea, ocurrió algo que en un departamento de una familia del edificio vivía en el sexto piso esa familia, la familia Peduzzi, es la esposa de uno de los hijos de esta familia, tenían un bebé, una bebé, que por cierto se llama Carla, hace mucho que no sé de ella, ¿no? Pero quedó en la cuna, ¿no? Su mamá, pues obviamente con el tema del terror, de sentir el sismo, pues se fue la luz, pues dejó a la bebé. Entonces cuando yo bajé de la azotea, pues escuché el sonido de la bebé, el llanto, ¿no? Entonces, pues con más miedo que ganas, porque todos mis familiares se iban ya para abajo del edificio, entré al departamento que estaba abierto, y pues agarré a la bebé y me acuerdo muy bien que los cables de alta tensión chocaban entre ellos porque estaba a ese nivel la recámara y así sacaban chispas, Como rayos. película de terror, como película de Así terror. es. Entonces, pues bueno, ya bajé a la bebé, su mamá después de que salió de su crisis, preguntó por ella, pero la bebé ya no me soltaba, me tenía así, ¿no? Entonces ya la entregué y todo, ¿Cuántos y años bueno, tenías, Carlos? pues iba en segundo de secundaria, yo creo que unos 13 años, 14 años. O sea, te Entonces, metiste por instinto, no por héroe, no por ser héroe, ni mucho menos. no, ni lo pretendo nunca ser, créemelo, ¿no? Te jaló el instinto, te jaló Me el... jaló el instinto. Wow. Entonces, bueno, ya después, a la organización, ¿no? Al siguiente, 2 días después, era el cumpleaños de mi mamá y recuerdo que mis hermanas le hicieron ahí unos sándwiches a oscuras, estuvimos muchos meses sin luz, sin agua, no había cómo abastecernos, ¿no? Entonces, bueno, ya celebramos el cumpleaños de mi mamá lo mejor que pudimos. Y yo traté de acercarme al edificio Nuevo León, porque yo quería, siempre traía mi lámpara, no sé por qué. Ahora mi hija, ahora de mi edad, de 13 años, me dice que yo tengo una fijación con los temas de la luz, ¿no? Yo traigo 3 o 4 lámparas siempre. Porque pasé muchos meses sin luz, yo creo que se debe a eso. Entonces, en todos lados tengo lámparas. Y bueno, resulta que yo traté de acercarme a ayudar, ¿no? Entonces, un militar bondadosamente me sacó de una patada, ¿no? Diciendo que yo no tenía edad para eso. Pero volví a regresar. Y un día sí me metí, ¿no? O sea, pude llegar a donde estaban los rescatistas, los vecinos, los de la Cruz Roja, el ejército. Y por ahí traté de acercarles palas, etcétera, y otra vez que me agarra la gente. Yo era muy chico y, tú salte. Y me quedaba yo ahí en el camellón de Manuel González y Reforma, viendo hacia el edificio Nuevo León. Hay un pequeño camelloncito, no sé si todavía existe. Pero pues trataba de ver qué era lo que ocurría con mi maestra, sobre todo, ¿no? Entonces, la realidad es que yo nunca supe qué pasó, hasta muchos años después, ya que estaba en la universidad. Esta misma historia que les estoy compartiendo, la conocí a una familia que yo quería mucho, de ahí de la Colonia Obrera.
Y en la reunión que estábamos comiendo tamales, como me acuerdo, se puso a llorar una señora. Ay, disculpe si le ofendí. Dice, no, es que ella era mi hermana, ¿no? Entonces, fíjate lo que es el destino, ¿no? La familia, y me enseñó fotos, de hecho, ¿no? Después me las llevó y todo, de mi maestra querida, que yo creo que ahorita debe estar regocijándose porque fincó un aprecio muy especial conmigo. Ella no tuvo hijos, pero yo me considero uno de sus vástagos con todo lo que me compartió en muy poquito tiempo, ¿sabes? No se necesita una vida para querer a una persona bien. Entonces, por ahí inició, porque la segunda vez que me sacaron, te digo, yo me sentaba con rabia y decía, ay, van a ver, cuando yo sea grande, yo quiero ser rescatista. Y bueno, mi formación es de abogado. En algún momento de mi historia profesional me dijeron, oye, ¿no te gustaría participar en la Ciudad de México como director de Protección Civil de ahora una alcaldía? Les dije que sí. Y pues aquí sigo. Y créemelo, sin demeritar el trabajo que tú realizas, doctor, pero creo que es el mejor trabajo del mundo. Así Bueno, de ese trabajo. escucharte, ojalá, de esto se trata este programa, mi querido Carlos, de que los chavos que te están viendo, los jóvenes, las chicas y los no tan jóvenes, nos apasionemos de este país, nos apasionemos de lo que hacemos. Yo le digo a mis hijos, sean payasos, pero sean el mejor payaso, sean barrenderos, pero el mejor barrendero, sean empresarios, pero sean el mejor empresario. Esto no se trata de carreras o de cuál es la mejor o la peor, esto se trata de pasión. Y tú transmites paz, transmites alegría. Y fíjate que de los grandes invitados que hemos tenido la dicha de tener, que por cierto ya estamos llegando a los 80, y cosa que les agradezco a quienes han estado participando, quienes más han marcado huella en estas charlas que hemos tenido, quienes más han sido exitosos, como es tu caso, te puedo decir que el 95% de quienes han sido exitosos se han referido a una gratitud del ejemplo de sus maestros. Y no eres la excepción. Se te llena la alegría recordando a esa maestra que te inspiró, casi la pones al nivel de tu madre, casi la pones, y como lo dices, no necesitas tener una larga vida para amar a una persona, para respetarla, para quererla. Y me da muchísimo gusto que seas una persona más de las que pasa por este programa, que es exitosa, que le debe mucho de su inspiración y de su alegría a un maestro, a una maestra. ¿Cómo hace falta hoy tener maestros, tener maestras que sean ejemplo e inspiración? Ve lo que eres hoy, ve a lo que has llegado y que tengas la referencia de una maestra. Eso a mí me parece apasionante, me parece maravilloso, Carlos. Sí, muchas gracias. Y mira, dentro de todo lo que decías de septiembre, efectivamente, ¿no? El 11 de septiembre, yo recuerdo de las cosas que hemos visto. Un septiembre estuvimos en Turquía, un septiembre estuvimos en El Salvador, en un deslave, un septiembre estuvimos en Guerrero, en La Pintada. Y sí es cierto, ¿no? Se van quedando cosas. Fíjate que ahorita que decías de Nueva York me hiciste recordar cosas porque unos compañeros míos con ese ímpetu de nuestra raza, ¿no? Que somos gente bien y que somos, sí, reconocidos, no muy bien valorados, te voy a decir algo, no muy bien valorados, sobre todo en nuestro país. Y no es un asunto de quejas, sino es un asunto de invitarlos. Hace muy poco con el tema del chiquihuite, nuestra presidenta municipal nos dio la venia para ir a apoyar lo que podamos y seguimos repitiendo ciertas cosas. No, no voy a decir el nombre, pero me dio hasta cierto punto mucha tristeza porque después de más de 30 años que tenemos tratando de construir un país mejor, todavía no logramos identificar bien a bien cuál es nuestra obligación como país, en qué cabe nuestra responsabilidad como ahora como instituciones de gobierno y en qué como voluntarios. Yo creo que es muy necesario que veamos que siempre han estado la gente de a pie, la gente organizada de nuestro país, tratando de sacar los problemas adelante. Sí, efectivamente hay algunos que no sabemos, hay algunos que somos desorganizados, hay algunos que somos protagónicos, como sea, pero en un asunto de desastre todo cuenta.
Tú te referías a Nueva York y yo tuve la oportunidad de ir al primer año, fíjate, y al primer año, porque yo no pude ir por temas de trabajo, pero el primer año después del septiembre 11, yo estuve ahí, en la zona cero, y pues la gente pues, conmovida, ¿no? Con toda la desgracia, había muchas personas que nunca aparecieron. Tuve la oportunidad de ir a una cena muy lujosa, la verdad, creo que es la cena más lujosa de la que he ido en mi vida allá en Nueva York, para conmemorar esto con las personalidades de la ciudad. Ahí tuvimos la oportunidad de marchar, fíjate, nos invitaron el 5 de mayo, y es importante, y derivado del 11 de septiembre tuvimos la oportunidad de marchar junto con fíjate qué cosa tan rara, ¿no? Junto con los rescatistas, con los bomberos, con los policías de la ciudad de Nueva York, que reconocían el esfuerzo altruista que hacía el pueblo mexicano, porque nosotros no vamos como topos o como representantes de la Marina o del Ejército, nosotros vamos representando al pueblo mexicano siempre. Entonces, a mí me dio mucho gusto escucharte, muy conmovido, porque yo recuerdo que hay unos paisanos una vez, casi todos los paisanos, no sé si lo compartas, pero mucha gente de la que vi ese septiembre 11, un año después de la tragedia que vivió la ciudad de Nueva York, pues en Manhattan hay muchos restaurantes y todos tienen mexicanos trabajando, no sé si, y todos en las cocinas, entonces imagínate, ¿no? Me ahorré una lana que no llevaba mucha, pero pues hay las pizzas de mis compas mexicanos, las pastas, los famosos sándwiches, ¿no? Esas como Subways, ¿no? Que venden por ahí. Y bueno, la verdad es que sentir ese cariño y ir a presentar nuestro afecto, nuestro cariño como pueblo al otro pueblo de Nueva York, créeme que es fabuloso, ¿no? Fíjate que yo creo que en nuestro país nos hace falta que nosotros como autoridades a todos los niveles entendamos que los voluntarios, que además ya está en la ley, se retomen, que no los veamos mal, ¿sabes? Todo cuenta. Ya vimos en el 2017, sí hubo mucha gente muy desorganizada, pero quizás el trabajo de nosotros en tiempos de paz, por ejemplo, ahorita, pues es efectivamente el tratar de transmitir esa organización, el decirles cómo se puede uno organizar, que si tienen ganas de hacer lo que se tenga que hacer, adelante, todo cuenta, ¿no? O sea, en el Chiquihuite les llevaron o nos llevaron café a los que fuimos a atender, gente solidaria, ¿no? Que todo cuenta, ¿no? Que creo que si podemos nosotros reestructurar esto de que no nada más las autoridades apoyen a la gente que está sufriendo una desgracia, aunque sea un lugar peligroso, pues obviamente los voluntarios sabemos que son lugares peligrosos, por eso hemos ido en muchas partes del mundo, pero quizás se deba a que no nos conocemos y que en algún momento las autoridades nos hacen un ladito, ¿no? Porque quizás no saben el sentido realmente que tenemos nosotros al asistir a estos lugares. O sea, es la gran necesidad de decirle a la gente que en estos trances de dolor no se van a curar más que haciendo cosas. Entonces, si no dejan a la gente del lugar que está sufriendo la tragedia hacer algo, difícilmente van a poder curarse de la tragedia que están viviendo. Mira, sí, dime. fíjate que ahorita me hiciste recordar algo y que creo que ejemplifica muy bien esto. Hace muchos años hubo un terremoto en la ciudad de Armenia, en Colombia. Y resulta ser que en esa ciudad, bueno, se dividen allí en carreras, ¿no? Y no sé cómo se llama, yo me recuerdo que nos mandaron a un lugar bien complicado que era la carrera 18, fíjate. Que para que tengan un contexto un poquito los mexicanos, sobre todo de la Ciudad de México, que nos estén escuchando, es como Tepito, ¿sabes? Algo así, ¿no? Es un barrio complicado, bravo, ¿no? En donde el ejército, pues tú sabías que estaba el tema de las FARC, por ahí era bastante complicado. Y esto que te digo de curarse me hizo recordar esa vivencia que tenemos, porque se cayeron varios lugares y había un tipo que nos dijo, oye, mexicano, ¿qué onda? Pues fíjate, oye, mexicano, no oye, comandante, no oye, coronel, no, oye, mexicano, ayúdame a sacar mi moto. Y entre me dije, oye, espérate, bueno, pues estamos sacando gente, ¿no? ¿Cómo que moto? No, espérate, y hasta cierto punto lo hice a un lado, pero seguía insistiendo, ¿no?
Entonces, de repente me dice un tipo, ¿no? Oye, un compañero muy querido me dice, oye, ayudémosle a sacar su moto a este compa, cabrón. Pues, ¿por qué? Lo que es que estamos viendo a ver si todavía hay gente muerta que podamos sacar, pues ya no había posibilidades de vida ya hace muchos días, aunque nosotros los mexicanos, fuera de los protocolos que existen, nunca pensamos que la gente está muerta hasta que la encontremos. Para que los manuales y las horas de oro, etcétera, que dicen los manuales internacionales, pues bueno, para nosotros no es así, porque consideramos que no hay mayor certeza que verlos. Bien, entonces este tipo, resulta que le ayudamos y me dice, oye, es que no sabes, man. Mira, lamentablemente perdió la vida su esposa, sus dos hijos, su papá, su mamá y un hermano. 6 personas de su familia se fueron en el sismo. Entonces, pues sacamos la moto, ¿no? Que sabíamos que como estaba en un lugar complicado, pues no iba a servir de nada, ¿no? Pero ese tipo, para no volverse loco, después entendí que había fijado toda su atención en sacar su moto. Era su punto de apoyo. Era su punto de apoyo. Cuando sacamos la moto toda chueca, el tanque, bueno, hecho un guiñapo. Lo que hizo el compa fue dejarla recargada en un poste y ponerse a trabajar con nosotros, ayudando a sus vecinos. Entonces, no menospreciemos a los voluntarios, no sabemos qué los mueve, y al contrario, si no saben, hay que enseñarles. Si no se organizan, hay que organizar. Pero todos, si no comprendemos que como pueblo debemos enfrentar las emergencias como son, adelante. Para eso estamos nosotros como autoridades. No debemos caer en la soberbia de decir, no, todos los voluntarios afuera. No, aquí ningún grupo voluntario, porque es rechazarnos a nosotros. La experiencia que me ha dado el estar en muchos lugares donde hay civilizaciones muy bonitas, organizadas, como por ejemplo en Japón, ¿no? o en Taiwán, ¿no? Todo es como reloj. Aquí en nuestro país no somos así, sin embargo, todos contamos. Entonces, si alguien puede organizarnos, qué bien. Si alguien tiene la voluntad de ir a ayudar a un lugar de desastre en nuestra ciudad, dejémoslo. Seguramente nos van a ser útiles para algo. Ese es uno de las cosas que me dejó lo del chiquihuite, ¿sabes? Que creo que podemos mejorar. No es queja, porque yo estuve ahí en el puesto de mando, pero sí, ¿no? Escuché que no iban a dejar entrar grupos voluntarios. Ponle que no para buscar, o si era peligroso, pues todos sabían que era peligroso, como ahorita lo vimos. Pero pues, Chihuahua, aunque sea cargar una piedra, claro que pueden, ¿no? Entonces, es parte de lo que yo quisiera transmitirles, y créemelo, yo nunca, en cualquier lugar de ahorita de nuestras obligaciones, porque el director de Protección Civil de Naucalpan, el director de Protección Civil y comandante de bomberos de Naucalpan, cuando va a los incendios forestales, cuando va a los incendios estructurales, y alguien se acerca con la voluntad de hacer algo, obviamente, sabiendo que no le va a pasar nada, siempre los ponemos a hacer algo. Oye, Carlos, a ver, has tocado muchos temas y has dado pinceladas de un cuadro que los civiles, los ciudadanos, vemos solamente en tiempos de desgracia, que vemos y que nos enteramos y que participamos en oraciones, que es la mayoría de las veces porque no lo hacemos de manera física. ¿Cómo es una actividad de un voluntario y cómo es la actividad de un funcionario? Es decir, leí tu currículum, leí tu trayectoria de vida y ya lo comentaste tú eres abogado, tú estudiaste una carrera y no por eso eres más o eres menos, tú lo estás diciendo, que un voluntario que arriesga su vida por otro ser humano o por un bien, una motocicleta que puede servir de apoyo para que un cuate no se suicide, es también salvarle la vida. Todo eso es un tema de resiliencia, todo eso es un tema de experiencia, pero también de capacitación. Cuéntanos un poquito la diferencia de un servicio público, es decir, de una profesión, de dedicarse a eso, y de un voluntario. ¿Cuál es la diferencia de un voluntario y de una persona que se dedica profesionalmente a eso? Una pregunta. Dos preguntas. ¿Cómo es que un abogado
un abogado que estudia la carrera, que va a la universidad, se mantiene y prefiere y quiere seguir con esa vocación y esa pasión? Yo creo que muchos amigos o familiares te han dicho, estás loco, mejor dedícate a ser abogado litigante y vas a ganar más dinero que estar ayudando gente, porque lamentablemente, y eso lo digo con tristeza, no son palabras tuyas, asumo la responsabilidad que son palabras mías, el tema en México de los bomberos, de protección civil, de los profesores, de las maestras, son profesiones muy mal pagadas, son profesiones que inclusive en nuestra sociedad son socialmente denigradas. Hay quien los voltea a ver como, es profesor, es maestra, es maestro, es policía, es bombero, es... Cuando otros países, yo viví en Canadá, viví en Estados Unidos, pues yo conocí a bomberos con una casa mejor que la que yo tenía y con unos sueldos y con sus hijos estudiando en el extranjero. Aquí nunca vamos a ver un bombero o un maestro, lamentablemente, con esos niveles de ingresos. Entonces, esas tres preguntas, que son dos concretas, pero salió esa tercera. ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo entender esa diferenciación entre un voluntario y un profesional? ¿Cómo un abogado se hace y mantiene esta vocación de servicio? Y ese tercero, ¿por qué en México y en América Latina en general no se valora y se profesionaliza y se le tiene ese estatus y ese nivel social cuando estamos hablando de una persona que le salva la vida literalmente a otra, que no tiene precio económico? Pues mira, bueno, quisiera empezar por la de abogado, que le dé un poquito de contexto. Mira, no es presunción, ¿no? Pero créeme que yo, así como he sido director de Protección Civil, también he sido director jurídico de instituciones del gobierno federal. ¿Qué es lo que ocurre? Que me doy cuenta desde hace muchos años que lo que sí por lo menos a mí me mueve, y créeme que es un proyecto de vida, es el tratar de hacer ese entramado jurídico desde los tratados internacionales, los protocolos de Sendai, de Kioto, la ley general y luego las leyes estatales y luego los reglamentos municipales, todo ese entramado jurídico que a veces es lo que nos ocasiona el que no sabemos cómo relacionarnos, que es un proyecto de vida que ya tengo ahí mucho lápiz andado en relación con eso es lo que me ha movido. Efectivamente, yo siempre ahí a lo mejor me dan la oportunidad de decir que siempre tengo un dinerillo ahí guardado por el tema de que si en algún momento ocurre algo en otro país, pues ya sé que tengo que pedir vacaciones, aún siendo abogado, director de Protección Civil, tenía que pedir vacaciones y bueno, ahí tengo una lanita en dólares para pues para no ser dependiente de la buena voluntad de las líneas aéreas, etcétera. Esa es una cosa. ¿Qué es lo que me mueve? Mira, te voy a decir tal cual, ¿por qué un abogado se dedica a esto? Hace muchos años yo tuve la experiencia de que uno de mis hijos, Carlos, espero no se moleste que cuente esto muy personal, pero Carlos tuvo un tumor en la cabeza y tenía muy pocas expectativas de vida. Sufrió una operación larga en Estados Unidos, en el mejor hospital en ese momento para atender a mi hijo. No digo que los hospitales mexicanos no lo son, en Washington. A todos los doctores, al doctor Astaguiri, a la doctora Warren, que le debo la vida de mi hijo, créanme que estoy más que agradecido. Pero te voy a decir qué fue lo que pasó por circunstancias del destino. Todo eso que costó la atención de mi hijo, al final no me costó un solo dólar y eran cientos de miles de dólares. Entonces, pues es que la neta tengo que devolverle a la vida, es decir, yo estoy pagado. Y que sí me puede ir mejor como abogado, pero mira, un hombre feliz o una mujer feliz, bueno, ahora ya no entiendo el tema de la circunstancia incluyente, pero lo dejaremos de manera binaria porque no entiendo cómo se puede hacer. Más bien, una persona feliz puede ser exitosa, pero una persona exitosa a veces no es feliz. Entonces, yo creo que con la vida de mi familia, este milagro que le ocurrió a mi hijo, que ahorita está estudiando seguramente en su computadora, igual que yo estoy aquí, eso habla mucho de lo que me movió para que ni siquiera dudara, porque yo iba a empezar a preparar una carrera en el Instituto Nacional de Ciencias Penales,
pues mejor decidí hacer lo que en ese momento la vida me ponía enfrente, ¿no? Y créeme que la vida me da lo que le pido, porque yo siempre le decía, ay, ¿cómo es posible que yo no pueda vivir de esto que también me gusta tanto, que es el tema del rescate, ¿no? Y mira, aquí estoy, ¿no? Entonces, el resumen es, ¿por qué un abogado? Porque yo tengo una misión como abogado de tratar de colaborar para que ese entramado, que entendamos perfectamente qué es lo que tenemos que hacer en México para que la gente no se muera cuando venga un cataclismo. Esa es una parte. La otra de por qué un voluntario, cómo lo veo entre voluntario y funcionario, pues mira, es muy complicado porque en mi caso, ¿no? Yo trato de participar. Estuve en la Ciudad de México en el 2017 a cargo de una alcaldía, bueno, de la protección civil de una alcaldía. Yo cumplía con mi obligación en la alcaldía, afortunadamente no pasó nada y con el apoyo en ese entonces del delegado. Y yo me iba a los edificios donde sabía que estaban mis compañeros voluntarios, es decir, me quitaba la cachucha de funcionario y llegaba y veía a los mismos compañeros que veía en las reuniones de la Ciudad de México, en las mesas de protección civil, con el secretario, etcétera. Y me dice, bueno, ¿y usted qué? No, pues ahorita vengo de voluntario, brother. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí hay mucha diferencia. Mira, un voluntario, en serio, en nuestro país y en otras partes del mundo nos cuesta mucho trabajo. Ya después de muchos años de ser voluntario, te puedo decir que uno sufre, padece para ir a ayudar, ¿sabes? Pero cuando padeces tanto que no tienes apoyos, o que te bloquean, o que te dicen que no, o que te dicen que tienes que pedir permiso, o que de plano alguien mete la mano y te dice, no, pues estos no están invitados al show, ¿sabes? O no tienes una certificación, ¿sabes? Cosas así raras. Cuando tú llegas a una zona de desastre después de no dormir, de no comer, de padecer, de suplicar, de gastar, cuando llegas a una zona de desastre, todo eso que ya pasaste, que es casi una circunstancia inherente a los voluntarios, que los que me estén escuchando lo van a entender, llegas con todas las fuerzas del mundo a destruir lo que tengas enfrente para tratar de ver si encuentras a alguien con vida. La diferencia es que los funcionarios debemos tener el objetivo de, sobre todo, la planeación de la primera atención y sobre todo, me parece, que tener la sensibilidad para que cuando llegue una persona con la voluntad de ayudar a los demás, decirle adelante y bienvenido, no decirle no puedes o es peligroso. Y si él ayuda a la cocina, a jalar piedras, etcétera, hacerlo. O sea, no podemos ser tan pretenciosos ni tan soberbios en un asunto de esos como para no tomar en cuenta esta persona que se desprendió de su familia, que está dando su tiempo, que está dando su espacio para decirles que no pueden participar. Todos podemos participar porque a veces debemos entender lo que te decía. A veces uno tiene que dejar a la gente del lugar que haga algo para curarse de esa circunstancia tan difícil que pasó derivado de algún sismo, de una inundación. Entonces es ponerles el ejemplo y decir, a ver, mira, se cayó esto, vamos a limpiarlo. ¿Sabes qué? Tu casa quedó llena de lodo por la inundación, vente, vamos a hacerlo. Así se curan las sociedades, haciendo. Y por último, el tema de que pues no se paga bien, efectivamente, pero en nuestro país hay una ventaja. Ahorita me acordé del jefe de bomberos, Love, el que estuvo en el septiembre 11, en esa comida que tú mencionabas, comentó, oigan muchachos, pues ¿qué les parece si se vienen para acá, los integramos a algún lugar, se vuelven bomberos? Y cuando vi que ganaban cientos de miles de dólares al año, dije, ay, yo creo que es una muy buena opción, ¿no? Sin embargo, te voy a decir que eso que tienes atrás y esto que yo tengo aquí, eh, pues mueve, ¿no? Entonces, yo creo que todavía en nuestro país, a pesar de todos los pesares, todas las complicaciones, todas las reinvenciones que hemos tenido, esto vale la pena. Y todavía, pues ya me hice viejo aquí, ¿no? Pero no cambio absolutamente nada el vivir quizás en Nueva York o en Miami-Dade, o donde están los grandes bomberos, porque ahí es una cuna de grandes bomberos, o con los bomberos franceses, que también tenemos amigos muy entrañables. Pues decidí en algún momento quedarme aquí, y aquí voy a estar. Entonces, pues sí, a nuestros compañeros, a mis compañeros bomberos que me escuchan de cualquier lugar del país, quizás no les paguen lo que valen, pero créemelo, estoy completamente seguro de ello, que ningún bombero trabajaría de bombero sin vocación.
porque lo que le mueve no es el dinero, es el corazón. Entonces es una cosa que pues a veces mis compañeros, te lo tengo que decir, ¿no? Aquí en la estación, no voy a decir nombres, pero bueno, hay un compañero que se dedica a preparar muertitos en una funeraria, otro que vende tamales, por cierto, tamalitos por el comercial, ahí te voy a encargar uno. Otros se dedican a otras actividades, pero cuando vienen cumplen con honor su obligación de cubrir su turno y si hay necesidad de dar más, más. Así es que, pues el director tiene que ponerse a la altura, ¿no? Porque, pues uno tiene que poner ejemplo, tiene que ser una persona íntegra, ¿no? Sobre todo, y pues bueno, cuando están ahí, cuando nos hemos manchado de grasa, o no están los incendios, o se sofoca el director en los incendios forestales, o nos ayudamos en el tema de las emergencias, pues bueno, lo hago con tanto amor y tanto cariño, sobre todo para que ellos sepan que el director, aunque sea el director, siempre va a estar con ellos. Hasta en tanto no lo permitan, porque créemelo, que casi como te lo digo, es el mejor trabajo del mundo. Y estoy seguro que estás siendo tú también una inspiración, así como tu maestra lo fue para ti y te recuerdan con cariño, estoy seguro que lo estás haciendo para tus compañeros. Oye, Carlos, ¿qué es un topo? Hemos oído hablar de los topos que han adquirido fama mundial. Hemos oído hablar de los topos y los binomios. El rescatista con su can, con su perro. Ahora que estuve en la ceremonia del 11 de septiembre, hay una sala y hubo un espacio dedicado después del tema de los rescates, bueno, obviamente primero de los muertos, de las víctimas, de todo esto, después vino el espacio de la ceremonia para los rescatistas, los bomberos, los policías, enfermeros, médicos, todos los que murieron y los que entregaron su vida, y los vivos, había muchos viejitos, había otros no tan viejitos, pero ya pasaron 20 años, que estaban ahí. Eso fue la parte que más me motivó, más emocionado estuve. Y luego hubo otro que me llamó muchísimo la atención, y poco a poco nos estamos empezando a acostumbrar al respeto y al cariño a los animales, pero todavía no es tan grande como en Nueva York, como en otras ciudades. Hubo una galería y hubo un espacio para los binomios, pero especialmente para los perritos, para los perros. Perros heroicos, perros que se les dio su lugar. Hay monumentos, hay fotografías, hay preseas, hay reconocimientos para los animales. Pero cuéntanos, porque me llamó la atención que vi la bandera de México, había banderas de muchos países rescatistas, pero estaba un lugar especial de la bandera de México y decía en español topos y decía binomios mexicanos, agradecimiento a los topos mexicanos, y lo hemos oído en Haití, el grupo de topos mexicanos, en muchos países el tema de los topos. ¿Qué es un topo? ¿Por qué se les llama así? Digo, no lo imaginamos por la obviedad, pero se preparan, nacieron espontáneamente, hay una técnica. ¿Por qué son tan famosos los topos mexicanos versus otros topos del mundo? Cuéntanos un poquito de esto. Mira, de lo que yo conozco y que de verdad todos los grupos, porque hay muchos grupos, no solamente es uno, ¿no? Y hay que quitarnos eso de que hay originales y piratas y cosas así. No, todos somos voluntarios en ese momento, entonces tenemos la voluntad de ayudar, reitero. Pero mira, lo que yo conozco es lo siguiente. Sí, surgieron como gente de la sociedad civil que tuvo la necesidad, la vergüenza, como vecinos, de ayudar a los demás. Así surge el grupo. Sin técnica, sin equipo, porque muchos ahí se pidieron unos cascos prestados, guantes no había, y que iban a haber herramientas hidráulicas y neumáticas como hoy, pero bueno, agarraban un marro, una barreta y estaban retirando escombros, ¿no? Así surge, porque es una persona que se desprende de su vida común con el objetivo de ayudar a los demás. Para mí eso es un... Después, cuando empiezan a participar en otros países, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, que nosotros empezamos a, sin que haya manuales de esto, y te digo, es una interpretación muy de Carlos Sainz, pero eso ocurrió. Empiezan a hacer rescates dentro de los edificios colapsados.
o empezamos a hacer rescates ya dentro de los edificios colapsados. ¿Cómo? Pues con mucho cuidado, con más instinto que conocimiento, ¿no? Ahora ya veo que tenemos muchas herramientas, ¿no? Pero en esos tiempos, pues era muy difícil que alguien, algún bombero, se metiera a un edificio que colapsa dentro de las pequeñas brechas que existen entre las losas o entre los escombros. Y bueno, empezamos a desarrollar ciertos conocimientos de manera no científica, sino empírica en relación con eso. ¿Cuáles son? Pues obviamente que la mayoría de las personas que estaban o que podían estar vivas tenían la posibilidad de estar en espacios cerca de muebles pesados que tuvieran, pues que darles un pequeño lugar para sobrevivir. ¿Cómo buscábamos? Fíjate que ahora me da mucho gusto porque ahora ya utilizamos a los binomios, a estos perros entrenados. Quiero decirles que, bueno, hay al menos dos disciplinas en esto, unos que buscan vivos, otros que buscan muertos. Aquí tenemos en la coordinación de Naucalpan unos compañeros bomberos que han entrenado a unos perritos que nos han sido muy útiles para localizar a personas que lamentablemente han perdido la vida o que la fiscalía nos pide que busquemos personas ausentes. Estos perritos han sido muy útiles. Pero bueno, en ese tiempo, ¿tú cómo buscas a una persona en un edificio que se cayó? Fíjate qué cosa tan rara. ¿Por dónde empiezas? ¿Dónde buscas? Y nosotros empezamos a desarrollar este tema, bueno, con información. Oye, ¿sabes qué? ¿A qué hora fue el sismo? No, fue a las 4 de la mañana. Ah, ¿dónde estaban las recámaras? ¿No? Que nos pasó en Turquía, que los compañeros ACUT buscaban a una niña que lamentablemente perdió la vida, pero ya habían hecho hoyos en todos los pisos, en todo el piso del inmueble de arriba, porque era un edificio, y no la encontraban, ¿no? Entonces, nosotros buscamos en la recámara, hicimos un hoyo y así afortunadamente encontramos a la niña que había perdido lamentablemente la vida. Pero te empiezas a hacer cosas, ¿no? A ver cómo entras. Bueno, es que vas a entrar por ese hueco. No, no te creas que nosotros, porque a veces se piensa la gente que uno en los huecos cabes y debe ser chiquito, etcétera, y no es cierto, ¿no? O sea, tú estás en un lugar donde vas a entrar a alguna parte del edificio colapsado que puede ser complicado el entrar, tienes que mover escombros, tienes que romper escombros, tienes que cortar varillas, tienes que mover cosas, ¿no? O sea, no es tan sencillo, no una persona sola de suyo no encuentra un huequito como si fuera una pista de carritos y encuentra a las personas. Tienes que romper muros, tienes que romper losas, tienes que romper vigas o traves y etcétera, ¿no? O sea, no es tan sencillo. A veces es muy conveniente buscar efectivamente en esos huecos. Por eso, cuando nosotros empezamos a entrar a los edificios colapsados, pues ahí viene ya desarrollamos técnicas de arrastre, cómo no mover los pies, cómo ir a un nivel bajo, cómo entras, fíjate, tú crees que no es importante saber que si tú vas a entrar de frente, pero ves que hay un hueco muy cerca de donde estás, pues no vas a entrar de cabeza, ¿no? Tienes que entrar con los pies por delante para que si caes al hoyo, por ejemplo, puedas ir bajando poco a poco, ¿no? O puedes entrar de lado, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta un tipo de arrastre que también los grupos voluntarios de los topos han hecho, pues es con la espalda, ¿no? Porque a mí me gusta ir viendo la luz a ver qué tan fracturado está, ¿no? Pero lo que pasó en Nueva York, de lo que refieres, pues efectivamente fue eso, ¿no? Los compañeros bomberos de la ciudad y de todos los grupos de bomberos que llegaron a la ciudad de Nueva York, pues estaban tristes, eran sus compañeros. Y los grupos de voluntarios mexicanos, pues no nos da cosa agarrar a una persona que haya perdido la vida, no nos da temor agarrar un cadáver y lo hacemos. Nosotros sabíamos hace muchos años que si te ponías una careta KN95, que ahora se volvió famosa con el tema de la pandemia, pues evitabas el saber al menos si había algún olor ahí, de algún fluido corporal, de algún desecho corporal de sangre o de un cuerpo. Entonces, ahí empiezan a construirse, ya después empiezan a entrar se dan cuenta que los animales, los perros, tienen un sentido del olfato muchísimo mayor y un instinto de búsqueda, fíjate, entonces lo aprovechan y lo hacemos. Te puedo decir que desde los San Bernardos, ¿no? Ahí que rescataban gente en el hielo, que les acercaban el brandy, ¿no? Para que entraran en el calor y no caían en hipotermia. Pues desde ahí empieza, ¿no? Por eso aprovecho para decirte que efectivamente ahí los perros se volvieron ya unos instrumentos de búsqueda
más bien unos instrumentos, unos compañeros de la búsqueda de las personas desaparecidas en un edificio colapsado. Por lo tanto, me da la oportunidad de decir, cuando vean a un perro de rescate, no es una mascota, no lo acaricien, no lo llamen. Si están en una zona de desastre, no coman ahí, no se sienten en las piedras, no hagan ruido, aléjense lo más que puedan de estos animales voluntarios, que luego ahí los quieren juguetear, etcétera. No, ellos no son perros de jugueteo. Ellos son profesionales que van a cumplir una misión y que nosotros lo que podemos hacer es distraer. Pero ese es así a grandes rasgos No, el pero tema qué de importante lo que nos estás Diego. diciendo, qué importante lo que nos estás diciendo. Personalmente, por ejemplo, pues yo recopilando un poquito la información que estás dando tú, yo sí me imaginaba, en caso de los topos, yo sí me imaginaba que normalmente tendrían que ser personas muy delgaditas, muy finitos, chaparritos, para que cupieran en agujeritos que ya estaban hechos y que por ahí se metían. Bueno, hoy nos estás diciendo que no, o sea, no está el hoyito hecho para que un topo específico se meta. Hay que ir armando una estrategia, hay que ver dónde estaban las recámaras, dónde estaban las personas. O sea, no nada más es, pues, fíjate, es que hay un total desconocimiento. Es lo que vemos en las películas, es lo que vemos en las noticias, es lo que vemos nada más, pero ya hay un trabajo previo, no es que llegue la persona y se meta ahí, porque también hay un riesgo, ¿no? Puede haber estructuras a punto de caerse que a la hora de meterse puedes quedar ahí tú prensado también, ¿no? ¿Cómo vas metiendo herramientas para ir abriendo espacios? Yo pensé que siempre entraban de cabeza, estás comentando que se mete o de pies o de ladito, o sea, también para sacar a un cuerpo o un herido, pues no nomás es jalarlo, hay que ver si cuando choca un carro no pueden los paramédicos llegar y sacarlo, tienen que ver si tiene fracturado el cuello, la espalda o algo, ¿no? Es todo un arte, ¿no, Carlos? Sí, y precisamente por eso tiene que ver con que, te digo que empezamos con una circunstancia empírica y ahora, bueno, muchos de los voluntarios de los topos, pues sí se han preparado, son paramédicos, son especialistas en apuntalamiento, en rescate de aguas rápidas, en rescate de alturas, ya ocupamos cuerdas para mover peso, ya ocupamos otro tipo de herramientas hidráulicas, mecánicas, eléctricas para hacer ese trabajo más sencillo. Y bueno, muchos de los compañeros, pues sí, efectivamente se han equipado, ya no entran con la gorrita o ya no entran con la cabezota como entrábamos nosotros al principio, ¿no? Ahora tenemos equipo de protección, personal, guantes, casco, rodilleras, codera, faja lumbar para cualquier tipo de cosa, un uniforme que pueda servirnos de protección de barrera para lo que nos enfrentemos, y así vamos superando el tema de cómo se vuelven a cabo la preparación. Después viene una reforma a nivel internacional y dicen, oye, pues es que dice alguien, oye, pues si está ocurriendo esto, pues hay que hacer manuales y hay varios manuales y varias organizaciones mundiales que ahora ya te dicen qué es lo que tienes que hacer y ya le dan una metodología diferente al tema del rescate, esto que es el famoso rescate urbano o búsqueda y rescate en espacios confinados o otra serie de clasificaciones que vienen en los manuales para intervenir, lo que si eres nivel medio, pesado, ligero, que si necesitas herramienta, y ya han estructurado este tipo de cosas. Lamentablemente a muchos de los compañeros, de los voluntarios, mira, por ejemplo, hace muchos años hubo un terremoto en Turquía, ¿sabes? Entonces, por ahí nos dijeron que ni siquiera sabían que andábamos por ahí, pero el gobierno turco mandó una nota diplomática que ahí debe haber por la participación de nosotros en la búsqueda de las víctimas de Turquía. Entonces, cuando se entera algo en ese tiempo la Cancillería, nos dice, oye, pues sí, sí, está todo dando, está muy bien, y como que para hacerle caso a esa nota diplomática, nos dice, bueno, ¿y ustedes qué necesitan? Como voluntarios, díganos qué necesitan. Y no les pedimos más que, oye, pues, ¿qué te parece si nos preparas? ¿Por qué no nos preparas? Tú, ¿por qué no nos preparas? Y logramos acceder, ¿no? Que esa es una de las ideas que tengo. Hay muchas organizaciones o grupos, sobre todo institucionales, que ya tienen una clasificación de usar, ¿sabes? Entonces, en lo que, por ejemplo, en lo que pasó en el Chiquihuite, pues entraban esas unidades usar,
Pero mi pregunta es, ¿por qué no podemos, nosotros que ya tenemos alguna preparación en relación con eso, formar a los otros en un nivel de apoyo alterno y ocupar a la gente que en su momento pueda apoyarnos? Porque créeme lo que si hay un desastre, un terremoto 8.2, con la misma cosa que nos dijeron en el simulacro, no va a haber rescatistas suficientes. La misma gente va a tener que salir a hacer lo que se debe. Entonces, volviendo al tema de los manuales y lo que te digo, pues esa vez que nos dijeron que nos iban a prestar el apoyo, nos consiguieron cursos en Japón, fíjate. Nos consiguieron cursos en otros lugares del mundo en donde había temas relacionados con los sismos, etcétera. Sin embargo, nos pedían cosas que eran imposibles. Oye, pues es que, ¿sabes qué? Tienes que ser director general. Fíjate, ahorita ya pudiera, ¿no? Ser director general de una institución pública. Necesitas tener 650 puntos de TOEFL. Necesitas tener un seguro de gastos médicos. No, pues le dijimos, oye, ¿sabes qué? En ese tiempo, a los de la Cancillería, oye, pues sabes que muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo creo que sí es necesario que preparemos a la gente, que si alguien tiene la voluntad de prepararse, que lo haga. Y todos vamos a ser valiosos en algún momento, todos vamos a poder participar. Esperemos que nunca, fíjate, ¿eh? Mis compañeros y yo nos preparamos siempre pensando que ojalá y nunca debamos utilizar lo que vamos entrenando, aunque no nos cansemos de entrenar. Lamentablemente, como bien lo dices, ¿no? Dices que septiembre es el mes del testamento y de los sismos. Pues efectivamente, ¿no? O sea, nuestro país es un lugar sísmico, nuestra ciudad es una región no nada más de probabilidad sísmica, de inminencia, ¿no? Todos los días tiembla, ¿no? Y lamentablemente nosotros como ciudadanos de a pie, pues a veces no nos interesa autoprotegernos, que ese es el mensaje que me gustaría transmitirte, si me lo permites. Si nosotros no tenemos la posibilidad ni de tener un extintor en nuestra casa, ni de tener un botiquín, no el cajón de los chochos ahí que dejamos de las enfermedades anteriores, si no tenemos una maleta en donde podamos nosotros sobrevivir al menos 3 o 4 días nosotros y nuestra familia, en caso de que nos falte el abasto, el agua, etcétera, pues entonces, a pesar de que lo hemos escuchado, a pesar de que seguimos todos los días dando capacitación, vamos a las escuelas, porque también los voluntarios no nada más es ir a contar nuestras chocoaventuras en otros países y decir, no, es que yo rescaté. Es darles un mensaje, cómo pueden ellos hacer un mecanismo de fortalecimiento de su vulnerabilidad. O sea, Y porque se vuelve... prevención, ¿no? El tema de prevención, no estamos acostumbrados, Carlos. Perfilándonos a esta parte y al cierre, Carlos, ¿cómo les dirías en un resumen a las personas que te están viendo? Otra vez dos preguntas. La primera, ¿qué qué deberíamos de tener en casa como mínimo preventivo ante un desastre natural? Llámese inundación, llámese terremoto, llámese incendio. ¿Qué deberíamos de tener en casa? Sí, tú hablabas de un botiquín, pues sí, pero un botiquín, ¿qué debe de tener lo mínimo? ¿Qué deberíamos de tener en casa, además de nuestros papeles adentro de una Ziploc sellada y lista para agarrarla y salir corriendo? ¿Qué es lo mínimo que deberíamos de tener? Esa es la primera pregunta. Ante estos desastres naturales, depende si vives en playa, si vives en ciudad, si vives... Hay que conocer cuáles son las probabilidades de qué tipo de siniestros. Y la segunda, para las personas que te están viendo, jóvenes y no tan jóvenes, que les encanta este mundo y que quisieran participar en cualquier ciudad de México, América Latina o habla hispana que nos están viendo en Estados Unidos o en Centroamérica, Sudamérica o México, ¿qué mensaje les darías o a dónde pueden acudir las personas, los civiles que no profesionalmente se dedican a eso, pero que les llama la atención y es una vocación y que les gustaría servir? ¿A dónde pueden acudir? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo podemos aportar? Mira, bueno, hablando de la casa de lo mínimo, mira, a veces no olvidamos el contexto, ¿no? Porque pensamos, hay instrumentos que deben estar en nuestra casa que los compramos para nunca utilizarlos, pero que si se llega el momento de tener que utilizarlos, nos puede salvar la vida o nuestro patrimonio. Fíjate, es algo que yo he tratado de transmitirle a mis compañeros y que hemos trabajado en ello. Si te fijas, a veces se nos olvida a nosotros que tenemos materiales peligrosos en nuestra casa.
Y entonces, oye, espérate, ¿cómo no? Pues sí, ¿a dónde está tu cloro? ¿Dónde están este tipo de materiales que puede serlo? ¿Tienes gas? ¿No? Casi todos tenemos gas, ya sea natural o ya sea LP, ¿no? Bueno, ¿cuándo le dedicamos a nuestro hogar un día cada 6 meses para decir, oye, vamos a revisar las instalaciones de luz? Oye, ¿qué te parece si vamos a revisar la instalación de gas? ¿Cómo? Pues, si no tienen los instrumentos, pues contratas un plomero, etcétera. Luego, cuando vienen y llegamos, nos tardamos 8 o 9 minutos con este sistema del 911, ¿no? Llegamos 8 o 9 minutos, ¡ay, es que se está quemando! Pues vamos a hacer lo posible por apagarlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que debemos tener? Sí, revisar las casas, obviamente, los materiales que tengamos, nuestras salidas, nuestras rutas de evacuación, hacer de verdad algo. Fíjate, ¿tú tienes niños chiquitos, doctor? Bien. Bueno, ¿sabes lo peligroso que es un Lego, verdad, en el pie descalzo? Bien. Si dentro de nuestra ruta de evacuación tenemos carritos, ollitas o legos, estamos metidos en problemas. Sobre todo debemos tener una casa ordenada en donde si tenemos que salir, sea de una manera segura. Dos, a veces se nos olvida un extintor, ¿no? Yo les pregunto, oigan, ¿quién tiene un extintor en su casa? No, pues nadie, ¿no? Oye, ¿qué tipo de extintor? Bueno, PQS, 6 kilos, etcétera. Y es que la señora dice que se ve feo, ¿no? Que es rojo y feo, etcétera, ¿no? Pues eso no importa a veces, ¿no? Pero pues, ¿sabes cuánto cuesta un extintor? Un extintor cuesta un poco menos que una ida al cine con tu esposa, 2 hijos, palomitas, refresco y helado. Entonces, pues, a veces cuando damos estas pláticas de prevención, pues digo, oye, pues, viene el Día del Padre, o viene el Día de la Madre, o viene Navidad, regálense un extintor, ¿no? ¿Qué otra cosa el botiquín? Pues bueno, no van a tener medicamentos porque para el suministro de medicamentos sí debe ser un médico, ¿no? Al menos los medicamentos que ustedes consuman, pues tengan una pequeña dotación ahí por el caso de que no consigan. Pero sobre todo material de curación, ¿no? Una lamparita, hay manuales de la Cruz Roja de primeros auxilios, pues que es un manualito. Eh, Sobre todo es eso, ¿no? El que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer. Si viene un sismo, fíjate lo importante, tú has escuchado dentro de los protocolos que dicen que tengas un radio cargado con baterías para escuchar las indicaciones de las autoridades en caso de un sismo o de una inundación o de un huracán. ¿Sí las has escuchado? ¿No? Bien, hay manuales que dicen, oye, debes tener dentro de tu maleta, hay veces que hacemos maletas grandes o pequeñas y luego unos que le ponen la comida del perro, y etcétera, cosas así, ¿no? Agua, ¿no? Imagínate, no agua para 3 días, si son 4, pues ya tiene una maleta como de unos 60 litros, ¿no? Pero bueno, hay muchos de los protocolos dicen que debes tener un radio completo para escuchar las indicaciones de las autoridades. Ay, te perdí. Ya ni radios hay, mi querido Carlos, Ya ahora ni con el radios hay. celular. ¿Y sabes qué es lo peor? Primero, los medios de comunicación no dan indicaciones, porque solamente reportean las desgracias. Y por otro lado, nosotros, a mí me pasó con lo del edificio Repsamen, que a fuerzas querían que yo fuera ahí, bueno, yo me acerqué como voluntario a tratar de ver el desastre que había en el Repsamen, esta gran tragedia que hubo en el 2017. Pero ¿sabes qué fue lo que me pasó? Que la mayoría de la gente hizo un embotellamiento súper intenso porque iban al lugar del desastre. O sea, en lugar de decir, oye, está cerrado esta avenida que es Canal de Miramont, no, que es Miguel Ángel de Quevedo, creo que es, ¿no? La que está cerca. Bueno, en lugar de decir, no pasen por ahí porque está tapado, todo el mundo agarraba su carro y iba a tratar de pasar como siempre pasa y se hacen cosas raras. Entonces, yo creo que lo que mejor necesitamos es tener nuestros propios protocolos. ¿Quién conoce mejor su casa y las rutinas de sus familias? Pues nosotros. A ver, si ocurre un sismo, ¿dónde nos vamos a ver? ¿En qué parque nos vamos a ver? ¿Cómo vamos a saber que ya llegó alguien de ahí y que está todo bien? Pues un listoncito. Hay que ser ingeniosos. Si somos tan ingeniosos para todo, ¿por qué siempre le derivamos a las autoridades de protección civil que nos diga qué hacer? ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué derivamos esa responsabilidad? Porque nos da miedo. Entonces, no, mejor que me diga un experto, porque qué tal si yo la riego. Si tienen dudas, adelante, pero uno debe ir generando las soluciones. Y de verdad yo he visto a lo largo de tantas y tantas horas de capacitación, pues que la gente es muy ingeniosa, pues hay ingeniosos como mexicanos para salvarnos. Ese es el mensaje. El asunto es autoprotección. No, las autoridades no podemos solas, como los ciudadanos no pueden solos. Necesitamos unos de otros. Y empecemos en nuestra casa.
que todo el mundo hace simulacros. Preguntó, oigan, ¿han hecho simulacros? Sí. ¿En dónde? No, en la escuela, en mi trabajo. ¿Y en casa? No, en mi casa no. Pues hagámoslo, ¿no? Veamos qué Es un puede tema que no pasar. hablamos en casa, no se habla en casa. Es más, nuestros hijos no saben qué pasaría, porque como no ha pasado a los abuelos, no le ha pasado a los tíos, no nos ha pasado en las ciudades, no vivimos en la Ciudad de México, pues ni hablamos de eso, no sabemos cuál es nuestra ruta de evacuación, no sabemos qué pasa si está quemando afuera de la recámara, si brincamos por la ventana o salimos corriendo por el medio del fuego, ¿qué hacemos? Es cierto, tienes toda la razón. Así es, y bueno, pues si gustan, ahí haremos todo lo posible, todas las pláticas de prevención de qué hacer en caso de sismos, etcétera, que también es parte de lo que nosotros como voluntarios con esa experiencia debemos transmitirles, los tips, etcétera, qué es lo que sí podemos hacer en caso de un sismo. Y pues estoy dispuesto, siempre esas ¿A pláticas las dónde vamos a... pueden acudir quienes están interesados en Ciudad de México, en el Estado de México y en el resto del país y además en otros países? ¿Hay lugares donde pueden acudir como voluntarios? Mira, sí, pero ahí yo sugeriría que primero se prepararan. Por ejemplo, el Escuadra de Rescate y Urgencias Médicas de México tiene cursos de capacitación, la Cruz Roja, los mismos organizaciones de topos tienen cursos de capacitación. Lo que tienen que hacer primero es tener una base así muy sencilla de cómo se pueden organizar. Fíjate qué importante es eso. ¿Cómo nos organizamos? ¿Qué papel nosotros fungimos como voluntarios? ¿Y de qué manera podemos participar? Y yo creo que si damos esa base mínima, porque a veces también es cierto que llega gente que tiene una condición física diferente, tiene una condición de salud delicada y quiere ir a ayudar, y créeme que es bienvenido. Pero también debemos saber que si no tienes al menos una base muy sencilla de qué es lo que se tiene que hacer, cómo puedes participar, yo sugeriría que estas personas, los que tengan la voluntad de hacerlo, que sí se acerquen a las unidades de protección civil, que busquen capacitación, que busquen en estas instituciones y que una vez que sepan más o menos de qué se trata, porque a veces no es tan lindo, ¿eh? Son cosas como difíciles, y cuando uno siente ese tema del peligro muy cerca, ahí es cuando uno se valora si quiere ser voluntario o no en temas de rescate, pero pueden ser voluntarios en muchas cosas, en abastecimiento, en logística, en limpieza, ese es el tema, no nada más así, y todos nos imaginamos sacando al bebé a borde de la muerte, y eso no es cierto, ¿no? Se necesitan muchísimas otras cosas alrededor que los voluntarios sí pueden hacer. Entonces, acérquense primero a la capacitación, y una vez que tengan esa circunstancia mínima, seguramente las unidades de protección civil, estas instituciones que menciono, les podrán, debemos nosotros como autoridades registrarlos y tenerlos en una base de datos para activarlos en caso de necesidad. Carlos, para cerrar esta charla maravillosa, que aquí podríamos estar horas y horas, y ya se nos pasó la hora, me gustaría últimos dos puntos. El primero, ¿cómo le gustaría a Carlos Sánchez ser recordado? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Bueno, contéstanos esa y luego te hago la última. Mira, la realidad no quiero ser un doble soberbio, créeme lo que no, pero yo tengo la creencia que mis hijos y sus hijos y los hijos de sus hijos llevan algo muy poquito de Carlos Sánchez. A mí me gustaría, ni siquiera, ¿sabes qué? A mí me gustaría que sí me olvidaran pronto, ¿sabes? Pero sí me gustaría que el día en que me despidan se acuerden con una sonrisa en la cara. No un mes o no muchos años, o no quiero una estatua, no, créeme lo que no, porque yo sé que ya soy inmortal por esos genes que todavía tienen mis hijos. Pero sí que me olviden pronto para que yo agarre otros horizontes en el universo, ¿no? O sea, que no me liguen los pensamientos con la gente, nada. Yo no aspiro a eso. Yo creo que lo que hago con todo mi corazón es para trascender e irme lo más pronto que pueda cuando me tenga que ir de este plano. Por eso no me gustaría ser recordado. Qué padre, qué padre. Y por último, ¿qué sigue, Carlos? ¿Qué sigue en tu vida personal, profesional, de vocación? ¿Cómo te ves en un futuro inmediato y en un futuro un poco más lejano, o hasta que nuestro Señor te diga, ya vente para acá, ayudarnos acá arriba? Mira, ahorita yo lo que quiero es terminar esta obligación que me han encomendado hasta el último minuto del 31 de diciembre de este año. Ese día es donde yo voy a decir,
Ya voy a tomar una cerveza a gusto porque me daba pena quizás, de todo me gusta el alcohol, pero bueno, lo único que voy a hacer va a ser tomar una cerveza porque así quiere decir que no me van a llamar a las 2 o 3 de la mañana como ha ocurrido y que yo lleve un aliento alcohólico, eso me daba mucha pena. Pero primero lo que voy a hacer va a ser destapar una cerveza. Segundo, yo quisiera seguirme preparando, quisiera tener la oportunidad en algún momento de fungir como coordinador quizás estatal y muy posteriormente quizás participar con toda esta cosa de la construcción que te decía de la ley, de la experiencia que hemos generado a lo largo del tiempo para participar en un organismo internacional. Empezar en Latinoamérica y luego volvernos a otras latitudes del planeta, ¿no? A Europa, a Asia, que en Asia tenemos grandes amigos. Un saludo a nuestros instructores de ahí de Taiwán, que los aprecio y que sepan que pronto los voy a volver a buscar para compartir los conocimientos que tienen ellos. Así quisiera yo seguir. Carlos Alejandro Sánchez González, qué gusto haberte tenido esta mañana, de verdad, muchísimas gracias. Un ejemplo, un orgullo que seas mexicano, que portes con tanta pasión y tanta alegría esa bandera en el costado, pero sobre todo que la portes en el corazón. Estoy seguro que tus hijos, tus familiares y amigos están escuchándote y viéndote con honores, con alegría, con pasión, y así te vas a quedar cuando ya no estés aquí, te vas a quedar en el corazón, en la mente, y se me quedó muy grabado lo que has dicho de tu maestra que dejó huella. Y me gustó muchísimo y quiero cerrar esta participación de esta charla contigo esta mañana con eso que comentaste, que puede ser exitoso, una persona feliz puede ser exitosa, pero no necesariamente una persona exitosa es feliz. Así es que te agradezco mucho, querido Carlos. Gracias por acompañarnos. No sé si quieras comentar algo para cerrar. No, a la orden, y bueno, ahí me da mucho gusto que gente tan talentosa como tú, doctor, construya estos espacios en donde sirva para que la gente tenga la necesidad, la intención, la curiosidad de continuar con estos temas que, pues ya te diste cuenta, para mí son apasionantes. Muchas gracias por estos espacios que has construido. Ya vi que son muchísimos los invitados que has tenido y espero que tengas muchísimos más. Y yo me quedo pendiente que si en algún momento quieres que hagamos algo más, aquí estaremos y te agradezco de corazón este espacio. Muchas gracias, Carlos. Y gracias a ustedes por acompañarnos en este jueves 23 de septiembre del 2021. Recuerden que vivimos en un país maravilloso y se llama México. Nada ni nadie lo va a construir, solamente tú y yo, con nuestro trabajo, con nuestra pasión, con nuestra alegría. Así es que vamos a sonreír, vamos a atender lo que nos toca hacer. No olviden santiguar a sus hijos, esa bonita costumbre de darles un beso, darles la bendición antes de salir de casa y decir un te amo a quien esté junto a ti. Y si no tienes a nadie, ve corriendo al espejo terminando esta charla, vete al espejo y di cuánto te amas, porque la vida es maravillosa y hay que disfrutarla y vivirla. Y recuerda que en salud, si tú te cuidas, me cuidas. Si yo me cuido, te cuido. Esta pandemia sigue todavía. Usemos el cubrebocas y cuidemos la sana distancia, lavemos las manos y cuidemos a las personas que más amamos. Que tengan un excelente día. Carlos, gracias nuevamente. Te mando un fuerte abrazo cariñoso y a todos cuídense y cuidémonos. Gracias. Que la pasen bonito. Hasta luego.